del caos revolucionario al país que aprendía a gobernarse. Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde nos vamos a lanzar a un viaje en el tiempo, pero relax, sin máquinas extrañas ni nada de multiverso, solo historia bien contada y uno que otro chismecito histórico de alto nivel. Justo eso. Porque hoy toca hablar de México entre 1920 y 1940. Una etapa súper intensa donde el país estaba en el modo, ok, o sea, ya pasó la revolución, hay que dejarlo atrás. Y ahora, ¿quién se hace cargo de todo este desastre que hay acá? Y para no perdernos en el drama, vamos a platicar de personajes clave, hechos relevantes y sucesos que sí movieron el rumbo del país. A ver, si hablamos de personajes importantes, el primero que tiene que salir sí o sí es Álvaro Obregón. O sea, básicamente fue el primer presidente que logró tener verdadero control después de la revolución. Sí, gobernó de 1920 a 1924 y su reto principal fue algo así como: ya se agarraron a balazos, ahora siéntense, respiren profundo y pónganse a reconstruir el país. Además, impulsó con toda la educación y apoyó a José Vasconcelos, quien fue clave para que la cultura y la enseñanza llegaran a más personas, y pues no solo a los niños de siempre. Y ojo, también intentó meter orden en el ejército, porque muchos generales seguían creyendo que la presidencia venía incluida como premio por haber luchado en la revolución. Luego llega Plutarco Elías Calles, presidente de 1940 a 1928, pero aunque dejó el cargo, siguió mandando como si fuera el jefe final del juego. Bueno, era de 1924, pero, bueno, un error. Tal cual, por eso a ese periodo se le conoce como el maximato, porque Calles era el famoso jefe máximo de la revolución, gobernando desde las sombras como villano elegante. ¿Qué tal, Elegante, sobre todo elegante. Durante su etapa se fortaleció el Estado, pero también fue bastante autoritario, especialmente en su conflicto con la Iglesia, lo que provocó tensiones sociales muy fuertes. Y después aparece el favorito de muchos profes de historia. Ojo de profe, ojito profe, es su favorito. Okay. Lázaro Cárdenas del Río, presidente de 1934 a 1940 y sinceramente una figura clave del siglo XX. Totalmente. Cárdenas fue el que dijo, ya estuvo suave de que un solo mande y decidió exiliar a Calles. Además, apoyó a campesinos, a obreros y reforzó la soberanía nacional. También fue un presidente muy cercano a la gente. Recorría el país, escuchaba directamente los problemas y buscaba que el gobierno sí trabajara para el pueblo, no solo para unos cuantos. Y algo que todos estos personajes tenían en común, para bien o para mal, o sea, no se quedaron en promesas bonitas, o sea, tomaron decisiones, dejaron huellas, tomaron acción. Exacto, porque no solo importa quién gobierna, sino qué hace con el poder, y ahí entramos a los hechos que marcaron esta etapa. Así que, con los protagónicos claros, vamos a los hechos importantes que definieron el México de 1920 a 1940. Ahora sí, pasemos a los hechos que marcaron este periodo. Uno clave fue la reorganización política. Después de tantos años, pero tantos años de conflictos armados, sí, en 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario, el famoso PNR, que después se convertiría en el PRI. La idea era dejar atrás las peleas entre caudillos y llevar el poder por la vía política. Eso ayudó a que los cambios de gobierno ya no fueran a punta de balazos, sino a través de instituciones, aunque siendo sinceras, no fue un sistema perfecto ni mucho menos. Otro hecho importantísimo fue la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, originado por el conflicto entre el Estado y la Iglesia, sobre todo por las leyes que limitaban la participación religiosa. Este conflicto no solo fue religioso, también fue social, porque afectó comunidades enteras, especialmente rurales, y dejó claro que el país aún tenía heridas abiertas. Y claro, no podemos dejar fuera el hecho el más famoso, la expropiación petrolera de 1938, cuando Lázaro Cárdenas
país, porque la gente apoyó económicamente al gobierno donando desde dinero hasta gallinas. El apoyo fue en general y fue súper literal, con todo, o sea, gallina que veo, gallina que veo. Y viendo todo esto queda claro que no fueron solo decisiones desde un escritorio, sino cambios que impactaron la vida diaria de la gente. Me quedé con lo de la gallina. Porque una cosa es lo que se decide en el gobierno y otra muy distinta, cómo se vive en la economía, en la sociedad y hasta en la cultura. Así que ahora toca hablar de los aspectos económicos, sociales y culturales, donde se nota si estos cambios llegaron a la gente o se quedaron en el discurso. Ahora sí, entremos a los aspectos económicos, sociales y culturales, que suena muy serio, pero prometemos que nada que ver, no lo es. Exacto, porque aquí vemos si lo que el gobierno decía sí se reflejaba en la vida diaria o si solo quedó como promesa de político en campaña. En lo económico, México intentó algo bastante ambicioso, pero bueno, o sea, ambicioso pero algo bueno. Dejar de depender tanto del extranjero y fortalecer por sí mismo, como diciendo que ya crecí como país. O sea, ya, déjame crecer, avanzar. Y no era para menos, porque después de tantos años de que otros países aprovecharan los recursos, México ya quería tener el control sin pedir permiso. Por eso se impulsó un modelo más nacionalista, donde el Estado empezó a intervenir más en la economía para proteger los recursos. Básicamente, ¿cómo se le podría decir a eso? O sea, ¿qué dijeron? Bueno, ahora sí me toca poner orden antes de que esto se vuelva un caos otra vez. Y aquí entra uno de los temas más importantes del periodo, la reforma agraria. Durante el gobierno de Cárdenas se repartieron tierras a los campesinos mediante el subsidio. Y ojo, no fue algo mágico ni perfecto, pero para muchos campesinos significó algo enorme. Por primera vez, imagínate, después de tanto de luchar, ya pueden tener sus tierras propias y no trabajar toda la vida para ellos. O sea, pasar de solo sobrevivir a tener una oportunidad real de progresar, que después de la revolución ya era bastante ganancia. En lo social también hubo cambios importantes, sobre todo en el mundo del trabajo laboral. Se fortalecieron los sindicatos y el Estado empezó a involucrarse más en la vida laboral. Ya no era solo arréglense como puedan. Incluso se crearon organizaciones obreras como la CTM, que buscaban representar a los trabajadores, aunque muchas veces estaban bastante ligadas al gobierno. O sea, sí, hubo avances y derechos, pero también control, porque el gobierno quería tener todo bien vigilado, por si alguien se salía de guión. Ahora sí, vámonos a lo cultural, porque aquí la cosa se pone interesante y hasta artística, bastante artística. En esta etapa la cultura no solo entretenía, también ayudaba a explicar quiénes éramos como país después de tanto conflicto. Ahí surge el muralismo mexicano, con artistas, uno que se te venga a la mente, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Álvaro Siqueiros. Y esos murales no eran decoración bonita, eran mensajes políticos y sociales pintados en lugares públicos para que todos entendieran la historia. Literal era como decir, si no lees libros de historia, no pasa nada. Aquí te la dejamos pintada en la pared. Además, la educación tomó un enfoque más social y nacionalista. Buscaba formar ciudadanos conscientes de su pasado y su identidad. Porque la idea no era solo aprender a leer y escribir, sino entender qué significaba ser mexicano y por qué se había luchado tanto. Y cuando juntas todo esto, economía, cambios sociales y cultura, te das cuenta de que nada estaba aislado. Todo se conectaba, ¿verdad, Alexia? Sí. Decisiones del gobierno, luchas sociales y hasta el arte reflejaban a un país intentando encontrarse después de años de caos. No fue un proceso rápido ni perfecto, pero sí dejó bases muy claras para el México que vendría después. Si lo pensamos bien, entre 1920 y 1940, México no solo se reconstruyó, se reinventó. Claro, fue una etapa donde el país pasó de la violencia revolucionaria a intentar construir instituciones, identidad y estabilidad.
caótica, intensa, ¿qué otra cosa más? Complicada, muy complicada, pero totalmente fundamental para el México que conocemos hoy. Gracias por escucharnos. Esperamos que este viaje histórico les haya quedado claro y no haya sonado como clase de lunes a primera hora. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.